Me gustaría saber qué es o qué abarca establecer el nuevo orden mundial y en qué año cree usted que se dará. Entonces, ¿qué es? El nuevo orden mundial es básicamente una nueva forma en la que la élite del mundo, los que tienen el control a través del dinero de los bancos mundial, del Banco Mundial y de los bancos de casi cada país en el mundo, solo faltan como 5 países por llegar a controlar a estos que muchos llaman Illuminati, son los que tienen control del mundo y están tratando de establecer, repito, una nueva forma de controlar el mundo en la cual ellos tengan el control absoluto, hayan podido limitar los derechos de la sociedad y hayan bajado la población a un número controlable para que esta población, las masas, trabajen simplemente para mantenerlos a ellos donde están en la cúspide de la pirámide que es el símbolo principal del Illuminati, es por eso que aparece por todo lado donde ellos tienen control y si uno se pone a ver, si pone atención, verá este símbolo por todo lado junto con el símbolo del ojo, que todo lo ve, que está encima de la pirámide, en el sello de los Estados Unidos. En el billete de $1 se puede ver el sello de los Estados Unidos, que es como una moneda, 2 caras, cada cara aparece de un lado del billete. Una cara es un águila, aunque en realidad originalmente se había propuesto que fuera el ave fénix, pero lo terminaron cambiando por un águila para esconder un poco lo que quiere decir, puesto que el ave fénix representa principalmente a Lucifer. Por otro lado, el águila siempre ha sido el animal usado para representar imperios o pueblos que han querido siempre el mal y han buscado controlar al resto del mundo, como Amalek, que desde el inicio vino al mundo a tratar de destruir al pueblo de Israel, el pueblo escogido. Después, por supuesto, Roma usó el águila, Hitler usó el águila y muchos otros usaron el águila igual que Estados Unidos lo usa. En el otro lado, bueno, además en la parte donde aparece el ave fénix, haciéndola pasar por un águila, hay una estrella de 6 picos que la pueden ver encima del águila, hecha con diferentes estrellas. La estrella de 6 picos, que la usan comúnmente, por ejemplo, en la bandera de Israel, y la usan los judíos, la estrella de 6 picos, según la escritura, es la estrella de un demonio, Kium, según Amós, y después es citado en el Nuevo Testamento. Entonces, esa estrella está en el sello de los Estados Unidos sobre el águila, además de las alas, las plumas que tienen cada ala, representan los dos niveles más elevados de la masonería, que es una de las sociedades secretas a través de las cuales el Illuminati controla muchas cosas en el mundo, y tiene unas flechas que representan las fases con respecto al fascismo, y también hojas de olivo que representan la paz. Entonces representan que ellos tienen el control sobre la guerra y la paz en el mundo, y eso lo hemos visto, pues que ellos son los que deciden, ¿verdad?, dónde bombardear o quiénes pueden tener armas nucleares, aunque a veces lo inventan para poder ir a invadir algunos países. Entonces, esa es solo la mitad de un sello, y de hecho tiene más símbolos que ahorita no los estoy mencionando. Por el otro lado está la pirámide de la que hablaba originalmente, la pirámide que representa el nuevo orden mundial, el gobierno como ellos quieren establecerlo, con Lucifer en la cima. Por eso encima de la pirámide lo que se ve es el ojo que todo lo ve, normalmente conocido como el ojo de Horus, dado que en la mitología egipcia Osiris, el papá de Horus, perdió la vida peleando con Set. Entonces Horus, para vengar la muerte de su padre, peleó con Set y en la lucha ganó, pero perdió el ojo derecho. Entonces se le llama el ojo de Horus porque solo tenía un ojo, y quiere decir el ojo que todo lo ve. Horus en realidad es uno de los muchos falsos mesías que se han creado a través de toda la historia. Es Tamuz, que después se le dio el nombre Horus en Egipto y otros nombres en otras culturas. Curiosamente, Zacarías, en el libro de Zacarías, del profeta Zacarías, se puede ver una profecía del falso Mesías y cómo éste usaría como mayor símbolo el ojo, un ojo nada más, y por eso las celebridades de este mundo, todos los famosos cantantes y demás, cuando hacen videos o hacen portadas de disco, comúnmente se tapan un ojo, ya sea con cabello, con una mano, con diferentes símbolos, dejando claro que son siervos del enemigo, que sirven al enemigo, cuyo símbolo es el ojo que todo lo ve. En Zacarías 11
verso 17, dice: ay del pastor inútil. Yahushua en Juan 10 dijo: yo soy la puerta y el buen pastor. Entonces, si el Mesías es el buen pastor, el pastor inútil es el falso Mesías, lo que comúnmente llaman el anticristo. Dice: ay del pastor inútil que abandona el ganado. Yahushua murió por sus ovejas. El falso Mesías más bien deja sus ovejas para que mueran. Dice que la espada hiera su brazo y su ojo derecho, igual que dice la historia de Horus, que se le seque del todo el brazo y su ojo derecho quede enteramente oscurecido. Entonces el falso Mesías no es que vaya a aparecer solo con un ojo, es que su símbolo es el ojo, porque espiritualmente solo puede ver un lado. El hecho de que se le oscurece el ojo derecho, y el derecho es lo justo, la justicia, lo correcto, quiere decir que no es capaz de ser justo, no es capaz de hacer justicia, sino que todo lo que hace lo hace inicuamente, lo hace en pecado, puesto que solo puede ver con el ojo izquierdo. Entonces, en el billete de $1 hay muchos símbolos que tienen que ver con este nuevo orden mundial. En la pirámide, como les digo, arriba está Lucifer, y la pirámide se empieza a hacer más gruesa como va para abajo. La base, que es lo más ancho, representa a las masas que van a sostener a la religión que van a inventar, con Lucifer como el principal dios. Después sigue el ejército, la armada, puesto que el nuevo orden mundial simplificado va a ser un gobierno, una moneda, una armada, un ejército y una religión. Eso es lo que, en pocas palabras, es el nuevo orden mundial. Poner al mundo entero bajo un solo gobierno, un líder que tendrá diferentes representantes en cada región del mundo. En sí, principalmente 10 regiones es en lo que se ha dividido la tierra. Entonces van a haber 10 líderes principales que van a responder a uno, y según la escritura, eso lo profetiza Daniel, que el que salga, o al que van a responder todos, va a hacer caer a 3 de ellos. Entonces, el líder mundial va a hacer caer a 3 de ellos, pero entonces van a seguir teniendo poder 7 de ellos durante el fin de los tiempos. La pirámide, eso es lo que representa Lucifer hablando con 7 demonios dando un mensaje a 9 personas que nadie conoce, y esas 9 personas, que serían Nephilim, una mezcla de ángel con humano, según lo que está en la escritura, como sucedió en el tiempo de Noé y de Enoch. Después, esas 9 personas desconocidas se comunican con 13 familias del Illuminati, entre las cuales está los Rothschild, los Rockefeller, Lehman y otros. Encima de la pirámide dice Anubis Coet, que yo he escuchado que lo traducen de varias formas. Entonces, bueno, me he dado la tarea de ver cuál es en el latín lo que dice ahí, qué es lo que dice ahí, y es que, refiriéndose al ojo, que él ha ayudado a cumplir la misión, a concebir, básicamente. Y debajo dice Novus Ordo Seclorum. Novus es nuevo, Ordo es orden, Seclorum es secular. Entonces, Novus Ordo Seclorum, lo que dice debajo de la pirámide, que está en el billete de $1, es nuevo orden mundial, nuevo orden secular. Entonces, lo que dicen con el Anubis Coetis que está encima es que el ojo ha ayudado para concebir el nuevo orden mundial, que está representado por la pirámide. Entonces, creo que la primera parte se responde con eso, ¿verdad? ¿Qué es el nuevo orden mundial? Es un gobierno que va a tener control del mundo entero, con un líder como la cara del mismo y 7 debajo de él eventualmente. Va a haber un ejército, con la excusa de que va a haber una amenaza del mundo exterior, con la excusa de que necesitan todos los ejércitos unirse con una sola misión. Va a haber una sola economía para poder controlar a todo el mundo a través de el dinero, que en este caso ya no va a ser como moneda o papel moneda, sino que ahora van a ser números en una computadora, puesto que todo el mundo se le pondría un chip en la mano o en la cabeza, para que todo lo que pague lo haga con el chip, para que todo el dinero que se le deposite al chip, para que todo lo que es médico esté escrito en el chip, por si la persona, un montón de inventos para que todo el mundo quiera ponerse el chip, por si lo secuestran, que puedan encontrarlo, etcétera. Van a decir un montón de cosas supuestamente positivas para que la gente sienta que es necesario ponerse el chip.
al ponerse el chip cada persona es donde ya el nuevo orden mundial va a estar completamente establecido, porque va a tener completo control de absolutamente todo el mundo. Y por otro lado, la religión, va a haber una religión mundial. La escritura dice que la bestia va a destruir a la iglesia católica, a pesar de que la va a utilizar para llegar a su meta. Entonces, una vez que el nuevo orden mundial presente al falso Mesías usando a la iglesia falsa, a la iglesia católica, lo que la escritura llama la gran ramera, cuando entonces la bestia utilice al falso profeta que sale de la iglesia falsa para presentar el falso Mesías y el mundo entero le reciba y se ponga la marca, después de eso la bestia misma, el gobierno, va a destruir la iglesia católica, la iglesia cristiana, y va a establecer una nueva religión con este falso Mesías como el Todopoderoso, y lamentablemente a este falso Mesías es a quien la mayoría de la gente va a recibir como si fuese el verdadero, puesto que de hecho la mayoría de la gente piensa que la bestia, el líder de ese nuevo orden mundial, es el anticristo, pero en realidad la bestia prepara el camino junto al falso profeta para presentar al falso Mesías. Van a prometer paz, puesto que van a presentar al falso Mesías y van a poner una marca a todo el mundo. En ese momento ya va a estar completamente establecido el nuevo orden mundial, pero ahorita estamos súper cerca. La tercera guerra mundial básicamente sería el segundo sello. Entonces, según lo que la escritura nos muestra, el segundo sello es una guerra, es guerra mundial. Entonces, en este momento, como ya todo se ha cumplido, yo diría el 99% de las cosas se han cumplido para que empiecen los últimos 7 años, entonces es súper posible que la tercera guerra mundial, que está por iniciar en cualquier momento, pudiese ser el segundo sello abriéndose. Entonces ahí nos podemos acomodar un poco en el Apocalipsis. Dígame. Bueno, la primera que entró hoy es sobre libros que fueron sacados. Pregunta, quiere que usted explique cuáles son inspirados y cuáles deberíamos estudiar y el por qué los sacaron. Bueno, en realidad podría hablar de como 70 libros, entonces no voy a poder hablar de absolutamente todos y decir si considero que es inspirado o no. Hay como 50, los cuales son llamados gnósticos, encontrados en la librería de Nag Hammadi. Después hay otros que son llamados pseudopigráficos, que quiere decir que los escribió una persona con el nombre de ya alguien conocido, como por ejemplo con el nombre de Enoc o con el nombre de Pedro. Hay otros que son llamados apócrifos, palabra que quiere decir que no son inspirados, pero de esos apócrifos, por ejemplo, son del Antiguo Testamento. Está el libro de Enoc y está el libro de Yasher. Ambos se mencionan en la escritura, ambos libros se mencionan más de 2 veces. En el caso del libro de Yasher se menciona 2 veces en la escritura. En el libro de Enoc se menciona 2 veces también, pero una se hace directamente, otra se hace a través de lo que se está revelando, puesto que, por ejemplo, es Judas y Pedro que hablan del libro de Enoc y mencionan a Enoc y mencionan lo que Enoc dijo en el libro. Entonces confirma que el libro es verdadero, porque está escrito que por testimonio de 2, por la boca de 2 testigos, 2 o 3 testigos, se probará una verdad. Entonces, al haber 2 versos que mencionen estos 2 libros, es una prueba de que son inspirados y deberían estar en la escritura. Pero esos libros los sacaron principalmente el Papa, ¿verdad? La Iglesia Católica se encargó de sacar un montón de libros de escritura. Por otro lado, la Iglesia Evangélica, cuando se volvió protestante, sacó unos libros de la Biblia que hoy en día le llaman la Biblia Católica, como por ejemplo el libro de la Sabiduría de Salomón, el libro de Tobías, el libro de los Macabeos, el primero y el segundo. Y son libros, yo he leído en la congregación, y aún el de Macabeos, que yo creo que es el que más llama, que no es inspirado, a mí me parece súper inspirado, porque las guerras y todo lo que pasó es un reflejo de lo que va a suceder en el fin de los tiempos. Antíoco, que aparece en Macabeos, es un reflejo de la bestia. La abominación desoladora que Antíoco hizo en el templo de Israel es una representación de cuando la bestia presente al falso Mesías. Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, en el libro de Macabeos, en el libro de Sabiduría, hay mucha sabiduría, por supuesto. En el libro de Tobías también hay en sí se puede ver como la segunda venida en cierta forma, interpretándolo espiritualmente, y hay una historia bastante interesante en ese libro. Después está los libros gnósticos. Por ejemplo, los lunes estamos leyendo uno de ellos que se llama el libro de la verdad, el Evangelio de la verdad, lo llama la mayoría de gente, es las buenas nuevas, sería la traducción más
correcta, Las Buenas Nuevas de la Verdad. Como sabemos, Yahushua es la verdad, entonces es un libro que está basado completamente en lo que Yahushua vino a hacer, pero es un libro bastante profundo, entonces por eso se le llama gnóstico, porque lo que da es conocimiento de algo muy profundo. Con este libro se encontraron otro montón de libros como el Evangelio de Tomás, Las Buenas Nuevas de Filipos, ¿verdad? O Felipe, y otro montón de libros que he tenido la oportunidad de leer y que yo considero inspirados, porque a pesar de que puedan ser difíciles de entender en algunos casos o de interpretar para algunas personas, cuando los ponemos de la mano de la escritura, muestran que sí son inspirados, que sí están diciendo una verdad, no están yendo en contra. El problema es que para algunas personas hay contradicciones, pero las contradicciones existen cuando no se sabe la parte de la escritura con la que se conectan o cómo se responden con la escritura. Entonces, ya sea al no poder escudriñar la escritura para darse cuenta que son inspirados, o simplemente no conocerla del todo y tener una idea por lo que el cristianismo ha enseñado, cuando se leen los libros gnósticos se puede llegar a pensar que simplemente no son inspirados porque dicen cosas muy locas, sin entender que las cosas que dicen hay que interpretarlas con la escritura, y repito, la escritura entera, no solo un pedacito sacado de contexto, y se puede ver que sí es inspirado. Repito, por eso es que estamos leyendo Las Buenas Nuevas de la Verdad, que es un libro que sacaron de la escritura, o no lo metieron en el canon que hicieron, y que, repito, es bastante interesante, habla bastante revelación. Lo estamos leyendo los lunes a las 7:30, y lo pueden ver por el Camino de Yahweh, elcaminodeYahweh.com. Entonces está ese de la verdad, el de Filipo ya lo leímos y lo grabé, eventualmente lo subiré, también lo editaré para poder subirlo. El Evangelio de Barnabí, que también revela cosas muy importantes, explica muchas cosas de la Torá, de la ley, cómo hay que interpretarlas espiritualmente. Muchas de las cosas que yo digo por acá, ahí las explica bastante simple, lo que respecta, lo que la escritura decía con respecto a comer cerdo y comer otros animales, cómo hay que saberlo interpretar. Y ese libro, el libro de Barnabí, lo explica de una manera bastante simple de entender y directa. Entonces, como le digo, hay muchos libros. Lo que hay que hacer es leerlo. O sea, si alguien no ha leído la escritura completa, no debería estar leyendo esos libros, porque primero debería tener una buena base, porque todos esos libros vinieron después, a menos de que sea el libro de Yasher y el libro de Enoch. En el libro de Yasher vienen muchas cosas que no aparecen en el Génesis, y es bastante interesante. O sea, mi punto es, lo pueden leer, pero sería un poco ilógico leer todos esos libros que vinieron después antes de leer lo primero, antes de leer el Génesis, antes de leer el Éxodo, el Levítico. Entonces, también antes de leer el Nuevo Testamento, es un poco ilógico pasar a los libros gnósticos, simplemente porque son prohibidos por la iglesia o porque están escondidos. Yo sé que lo escondido y lo prohibido es muy llamativo, pero puede llegar a confundir a una persona si no entiende las bases de la escritura, y por eso es que hay montones de religiones diferentes de la nueva era y paganas y gnósticas basadas en esos libros, sin basarse en la escritura. Entonces, al no conocer la escritura, hay gente que crea doctrinas falsas usando esos libros, y ese es el problema. Y es lo mismo que se ha dado también con el conocimiento de la cábala, que lo han usado para hacer un montón de maldad o de sectas y hasta brujería. La brujería más poderosa, de hecho, es la judía, y es por ese conocimiento que han adquirido basado en el alfabeto hebreo, por ejemplo, que de hecho la palabra abracadabra viene del hebreo, viene de la cábala, y lo que quiere decir es a como hablo, creo, dando a entender que las palabras crean una realidad. Pero repito, como los impíos agarraron el conocimiento para empezar a hacer el mal, se llegó a conocer esa palabra como algo que tiene que ver con la magia. ¿Qué haría Yahweh a la tierra después de la revelación? Me imagino que se refiere qué es lo que va a pasar con la tierra después del Apocalipsis, puesto que el Apocalipsis es el griego de revelación, y por eso al libro del Apocalipsis se le llama revelación en inglés, The Book of the Revelation, y en hebreo Hitgalut, que también quiere decir revelación. Normalmente la gente piensa que Apocalipsis quiere decir destrucción, fin del mundo, pero a pesar de que en el libro de la revelación, conocido como el Apocalipsis, se habla del fin de este mundo, Apocalipsis lo que quiere decir es revelación. Entonces es que Yahweh nos está revelando algo que va a pasar, y está revelando cómo va a iniciar lo que viene, porque lo que está por suceder es simplemente una renovación. Yahweh se va a deshacer de todo lo que nos sirve, de todo lo malo, de todo lo temporal, para poder vivir en una realidad perfecta, eterna. Entonces Yahweh, lo que vemos en el Apocalipsis, en resumen, es, como ahora dije, ¿verdad? Son 7 años el fin de los tiempos. Apocalipsis del 1 al 4
del 1 al 5 en realidad es una introducción a lo que está por suceder, a lo que pasó con Yahuhanan, a quién es Yahushua, a quién envía Yahushua en su segunda venida, cómo es el cielo, en el sentido de la visión que está viendo Yahuhanan, cómo está acomodado, quiénes están ahí. En el 6º capítulo empiezan los sellos, o sea, inician los últimos 7 años. Después de los sellos siguen, en el capítulo 7 se mencionan los 2 grupos de personas. Ya después de que empezaron los últimos 7 años es donde se empieza a separar a los pocos de los muchos, a los que creen, de los que no solo creen, sino que también confiesan a Yahushua como soberano, puesto que está escrito que es un mandamiento que hay que creer en el nombre del Hijo, porque hay solo un nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, y a Él le fue dado el nombre, que es sobre todo el nombre. Entonces debemos creer en su nombre, confesarlo, porque la salvación viene a través de la confesión, la justificación viene a través de la fe, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces por eso en el capítulo 7 se hace una separación de los pocos y los muchos, los que van a ser trigo y los que van a ser uvas. Por eso de una vez se menciona la gran tribulación y cómo muchos van a salir de la gran tribulación. Esas son las uvas, porque las uvas para hacer vino hay que estriparlas. Entonces por eso hay muchas personas que van a entrar como vino, porque muchos son llamados, pocos los elegidos. Después del 7 viene el 8, es una explicación de algo que sucede con Yahuhanan. En el 9 empiezan las trompetas y se empiezan a dar unas plagas en el mundo. Después sigue adelante y siguen los 2 testigos. Después sigue la bestia, la lucha que se va a dar en el cielo de Micael con Lucifer para sacarlo del cielo. Después Lucifer va a caer en la tierra haciéndose pasar por el falso Mesías, lo van a aceptar, va a ponerle una marca a todas las personas que lo adoren, y a los que no lo adoren los mata. Después de eso hay 3 años y medio de plagas sobre este mundo. Al final Yahushua baja con sus escogidos a pelear en la guerra de Armagedón, destruye a los impíos, se establece ya oficialmente el reino de Yahweh sobre la tierra durante un periodo de 1000 años en los que no va a haber pecado ni injusticia en el mundo, puesto que Lucifer, el engañador, va a estar metido en el infierno por 1000 años como prisión preventiva. Al final de los 1000 años se le va a permitir salir y él va a ir a engañar a todas las naciones por una última vez. Las naciones que sean engañadas por él van a tratar de venir a luchar contra el pueblo escogido, que va a estar reinando desde Jerusalén, pero Yahweh va a hacer descender fuego del cielo, que es la forma en que van a matar a los 2 testigos, todo parece indicar, y al destruir a todos ellos empieza el juicio final, al final de un milenio. Entonces después de que ahorita la tierra sea destruida, va a haber un milenio con los escogidos reinando sobre la tierra junto al Mesías Yahushua. Después de ese milenio empieza el juicio final. Satanás es echado al lago de fuego, la bestia y el falso profeta, el Seol, o sea el mismo infierno, va a ser echado en el lago de fuego. Entonces imagínense lo feo que va a ser el lago de fuego, que el infierno va a ir al lago de fuego, y la muerte va a ser echada ahí también. Eso es la segunda muerte. En la segunda muerte la muerte misma va a morir. A partir de ese momento todos los justificados por sus obras, por su fe, van a poder entrar al reino de Yahweh, algunos como grandes, otros como pequeños, para vivir eternamente en un mundo perfecto, que va a ser la nueva tierra y el nuevo cielo que Yahweh está preparando, o que va a crear a través de todo lo que está por darse. Con eso creo que ahí se respondió esa. Bueno, dice que si puedo hablar un poco del Arca de la Alianza, ¿quién la tiene en este tiempo? Es una muy buena pregunta, es una de las cosas que yo creo que mejor han escondido, y hay muchas teorías. Una, ¿verdad? Por ejemplo, unos etíopes dicen que ellos la tienen, y la tienen guardada en un templo, y una persona tiene que dar su vida entera para cuidarla y que nadie pueda entrar a ese lugar, que sería, ¿verdad?, representaría el sumo sacerdote de ellos, puesto que hay algunos Yahudim que se fueron a Etiopía y estos Yahudim son los que dicen tener el arca. Quizá tengan una copia, yo dudo que tengan la verdadera, por diferentes razones dudo que tengan la verdadera. Ahora podría ser, por supuesto, puesto que no tengo todos los datos con respecto a ella, no la he visto, no sé nada. Lo que sí sé es que supuestamente las personas que pasan ahí mucho tiempo se llegan a morir pronto, y eso es particular porque una de las cosas que tenía el arca es que las personas que no estaban purificadas se morían al acercarse. Entonces eso en particular sí me parece interesante, pero por el hecho de lo que es el Illuminati, y que por ejemplo Hitler anduvo buscando por el arca y otro montón de cosas, el grial, la lanza, lo que llaman la lanza del destino, y otro montón de artefactos, me extraña que los etíopes la tuviesen, puesto que ya el gobierno mundial se las hubiese quitado si fuese la verdadera. Eso es una de las cosas que más me extraña, porque si alguien la tiene, yo creo que sería el Illuminati, en algún lado escondida. He leído muchas cosas que se dice que el Illuminati tiene,
similares a lo que se habla del arca, en el sentido de cosas que obtienen algún poder en el mundo espiritual, y no me extrañaría que ellos ya lo hubiesen obtenido de alguna manera, además de que, como sabemos también en las películas siempre se dan como mensajes. El Illuminati usa las películas, usa Hollywood para dar mensajes, y hay varias películas donde se muestra que ellos la tienen en su poder. De hecho, ¿verdad?, la más famosa con el arca es la de Indiana Jones, que salió décadas atrás, y se muestra, bueno, en la película, no estoy diciendo que la película sea de la vida real exactamente, pero estoy diciendo que ellos están dejando un mensaje ahí de que ellos la tienen, puesto que Indiana Jones rescata, o sea, la encuentra, se la roba a Hitler, porque de hecho era que Hitler la estaba buscando. Entonces él logra llevársela de los nazis, pero cuando llega a Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos se la quita y no se supo nada más de ella, y la escondieron en el medio de un montón de cajas. Entonces, en ese caso, el gobierno de los Estados Unidos representaría al Illuminati, y quieren hacer ver siempre, ¿verdad?, como que ellos son los buenos, pero al final tienen sí, los héroes, exactamente, pero al final tienen la autoridad o el poder para dejarse todo lo que quieren y terminan siendo como los bullies. Por otro lado, hay otra película en la que hacen alusión a Obama, que era Megamente, una fábula, una animación para niños, y en la fábula, en la animación, el malo se termina siendo el líder del país, el presidente, y cuando Qué él raro. está, Qué raro. sí, exactamente, el malo se hace el presidente y se hace ver por el bueno. Esa es otra cosa también muy interesante de esa animación, puesto que están tratando de meter, Una pregunta, ¿no es eso lo que pasa en todos los países? y lo están enseñando en la animación, pero bueno. Entonces, cuando él está en la Casa Blanca, él está como celebrando que ha ganado todo, y cuando pasan una cámara por la Casa Blanca muestran varios artefactos, y entre esos está el arca del pacto. Entonces yo diría que es muy posible que el Illuminati la tenga escondida en algún lado. ¿Por qué dicen que en la luna, además de que hay una base central demoníaca, nos han ocultado muchos secretos de ella, sobre la tierra, el calendario hebreo y la humanidad? Ok, es un poco larga la pregunta. Primero, que dicen que hay una base demoníaca. Base central demoníaca. Hay dos razones por las que tal vez eso se haya dicho, o que haya escuchado eso en algún lado. Por un lado, ¿verdad?, o más bien hay suficiente evidencia de que el hombre no ha ido a la luna, entonces literalmente no se podría saber qué es lo que hay en la luna. Pero aquellos que creen que se fue a la luna y siguen todo lo que la NASA ha inventado, tienen la teoría, y por diferentes cosas que se han dicho y que la NASA ha sacado también al mismo tiempo, para programar a la gente, porque están preparando a la gente para una amenaza alienígena falsa. Entonces, parte de preparar a la gente para eso es inventar que hay un espacio al cual se puede viajar de planeta en planeta y todo lo demás, y que viajaron a la luna, que supuestamente es una esfera en la que se puede aterrizar una nave y todo lo demás, que repito, hay suficiente evidencia, yo creo que diría más que suficiente, de que eso es mentira. Pero sí tienen que inventarlo para que sea posible el que otros seres de otros mundos puedan venir a y ser una amenaza, para que se haga el ejército mundial del nuevo orden mundial, como lo hablaba ahora en la primera pregunta. Entonces, entre las historias que se dicen con respecto a cuando el hombre fue a la luna, por ejemplo, uno de los argumentos más claros de que el hombre no fue a la luna hace décadas es el hecho de que no han vuelto a ir, puesto que con la tecnología que hay hoy en día ya deberían haber hoteles y viajes a la luna saliendo todos los meses, todas las semanas tal vez, así como hay viajes para París y viajes para Estados Unidos y viajes para cualquier otro país. Si verdaderamente fueron a la luna hace décadas con la tecnología que hoy en día está en un teléfono inteligente, entonces es un poco tonto creer que no han vuelto simplemente porque no les da la gana, porque no quieren perder el tiempo, o todas las excusas que den. Entonces eso ha hecho que se den que asuman muchas cosas, o que mucha gente llegue a tener sus propias creencias, y de ahí se ha dicho que como el hombre llegó a la luna, y cuando llegó a la luna supuestamente se dieron cuenta que había una base alienígena, entonces supuestamente, según los que creen en eso, no volvieron a ir a la luna porque ya estaba poblada por extraterrestres, por alienígenas. Entonces eso es lo que normalmente dicen entre las personas que creen en que fueron a la luna. Creen que la razón por la que no volvieron es porque hay una nave alienígena. Yo considero que la razón por la que no volvieron es porque nunca han ido y no se puede. Por otro lado, hay escritos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Génesis se habla de ángeles que descendieron a la tierra y tuvieron relaciones con las mujeres y dieron a luz gigantes. Esos ángeles que descendieron eran llamados vigilantes, o sea, su labor era vigilar al hombre. La escritura dice que el cielo es el trono de Yahweh
y la tierra es el estrado de sus pies, que Yahweh ve desde donde está el círculo de la tierra y que todos sus habitantes son como saltamontes, o sea, desde el cielo, al volver a ver a la tierra, se pueden ver a todos los habitantes y obviamente muy pequeños. Mi punto con esto es que en sí los ángeles que descendieron eran vigilantes, entonces estaban viendo al hombre, estaban en una posición especial para poder ver a la humanidad desde el firmamento. Hay quienes creen que esos ángeles, los vigilantes, tenían como base la luna, y que cuando descendieron a la tierra lo que hicieron fue venir de la luna a la tierra. Y digo algunas personas porque por otro lado hay otra teoría de que los ángeles que descendieron a la tierra en el tiempo de Enoch, los vigilantes, venían de la constelación de Orión, porque de hecho hay una conexión en el nombre de la constelación de Orión en hebreo con el nombre que se le llegó a dar a los hijos de esa mezcla de ángel con humano, que eran los Nefilim. Entonces hay quienes creen que vinieron de la luna y tal vez de ahí eso de que hay una base demoníaca, y otros que creen que vinieron de la constelación de Orión. Ahora, y repito, por el nombre en hebreo es posible que, o sea, me inclinaría un poco más por decir que era de Orión. Nos han ocultado muchos secretos de ella, o sea, de la luna y de esa central, ya usted explicó eso. También sobre el calendario hebreo. Sí, la escritura dice en Daniel que la bestia, que sería el gobierno mundial, el imperio mundial, buscaría controlar los tiempos, cambiar la ley y los tiempos. Entonces es por eso que han escondido el calendario hebreo, que es el verdadero, el original o el correcto. Entonces lo cambiaron por el gregoriano y cambiaron las fiestas por las fiestas que celebran los cristianos, ¿verdad? La Pascua, la Navidad, fiestas que no aparecen en la escritura, ¿verdad? La gente celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, porque el 25 de diciembre es el nacimiento del sol, y la gente que adora a Jesús sin saberlo está adorando al sol, porque Constantino mezcló la religión que hasta ese momento habían formado los apóstoles y que ya se había deteriorado un poco por la entrada del espíritu de error, con la doctrina de Sol Invictus, la adoración al sol. Entonces mezcló al Mesías verdadero con Apolo y creó un Mesías falso llamado Jesús. Entonces, si el calendario hebreo lo escondieron, porque eso es lo que decía la escritura que la bestia, el imperio mundial, haría para que la gente no pudiese reconocer los tiempos en los que Yahweh cumpliría las profecías, y para que se perdieran básicamente en el tiempo. Entonces, por supuesto, si uno no sabe el tiempo, llega tarde a todos lados. Si no sabe el tiempo, ni siquiera llega, si no tiene un reloj. Entonces, al cambiar el calendario, fue como que le cambiaron las agujas al reloj, y ahora la gente no sabe en qué tiempo está proféticamente, espiritualmente. La gente, la humanidad, no sabe dónde está, a menos de que obviamente nos apeguemos al calendario hebreo y a las fiestas de Yahweh, lo cual tampoco es muy fácil de hacer repito, por todo el engaño que se nos ha metido con el calendario gregoriano. Entonces, eso con lo de los calendarios, principalmente. No sé si habrá algo más que decir en la pregunta, después de los calendarios. La humanidad. ¿Qué con la humanidad? Solo de las cosas que nos han ocultado, bueno, por eso está suficiente. Sí, de todo nos han mentido, de todo, o sea, en todo. Y hay algunas mentiras que son tan grandes. De hecho, eso es una de las cosas que han dicho algunos líderes en el pasado, que la mentira hay que hacerla suficientemente grande. De hecho, Hitler lo dijo. Y es por eso que hoy en día nosotros aparecemos por acá diciendo la realidad, y la gente piensa que estamos locos, que estamos inventando, que cómo se nos ocurre que hayan podido mentir por tanto tiempo, que le hayan mentido a tanta gente, con por ejemplo lo de la luna, lo de la evolución, lo del Big Bang, lo de los nombres, las traducciones de la escritura, lo del calendario, lo de la forma de la tierra, de todo lo que hablamos por acá comúnmente, lo del Illuminati, cómo es posible que tan poca gente tenga tanto poder en el mundo. Ya hemos explicado cómo, según la escritura. Todo tiene respuesta en la escritura, y eso es lo que tratamos de hacer aquí, por supuesto, en realidad de hip hop. Buenas, Koresh, ¿crees que hay vida fuera de la tierra? Sí, creo que hay vida fuera de la tierra, pero en ese sentido me estoy refiriendo a los ángeles. Los ángeles están en el segundo cielo y están vivos, puesto que después van a ser echados en el lago de fuego, los de Satanás, por ejemplo. Entonces, sí hay vida fuera de la tierra, pero en dimensiones diferentes, lo que es el cielo, el segundo cielo, en el cual hay muchas dimensiones, o sea, muchos diferentes niveles o cielos diferentes, donde hay diferentes tipos de ángeles. Entonces,
Eso es lo que creo, y por eso es que lo que hoy en día llaman extraterrestres, en realidad, como he enseñado por acá, son ángeles caídos. Lo que antes venía al mundo y se hacía pasar por poderosos, por dioses, y la gente adoraba como dioses durante los imperios, el imperio griego y los romanos y anteriores a ellos. Los ángeles venían, se presentaban ante los hombres no entendían lo que eran, entonces los ángeles aprovechaban para recibir adoración de los hombres, diciendo que eran dioses, y de ahí todas las mitologías. Por ende, los dioses de la mitología sí existieron, sí existen, pero son ángeles, no son poderosos. Por otro lado, Yahweh, el creador, fue el que hizo a esos ángeles, y por eso muchos de los ángeles que se han encargado de perder a la humanidad con doctrinas falsas, haciéndose pasar por Elohim, van a ser echados en el lago de fuego. Entonces, así como antes venían y se hacían pasar por dioses, porque antes la gente era muy creyente y quería buscar al Todopoderoso, quería conocerle, hoy en día, en contraste con el pasado, la gente lo que quiere es ciencia aparte del creador. Por eso el Big Bang, la evolución y todas las demás teorías que inventaron para rechazar al creador. Entonces, y la ciencia, obviamente, esa es lo que la escritura llama en Timoteo la falsamente llamada ciencia, lo que erróneamente llaman ciencia en este mundo. Eso es lo que la gente de hoy en día quiere. Entonces, como se les ha enseñado el Big Bang y la evolución, esas dos son clave para que se crea que hay otros mundos en un espacio infinito, que, como he dicho, eso es ilógico por definición, y en esos mundos extra que hay en el espacio infinito que inventaron, se supone que sí puede haber evolucionado otras criaturas. Entonces, por un lado, la evolución ayuda a pensar que la vida simplemente se hace sola, en cualquier lado. Simplemente necesita, por supuesto, supuestamente el ambiente correcto para que la vida aparezca, lo cual es completamente ilógico, por supuesto, pero eso es lo que inventan con la evolución. Y después el Big Bang es que hubo una explosión que hizo mundos por todo lado. Entonces, en esos mundos puede haber evolucionado vida, y si pudo haber evolucionado vida, pudo haber evolucionado supuestamente, según lo que ellos dicen, antes de que supuestamente haya evolucionado aquí en la Tierra. Y repito supuestamente porque quiero dejar claro que yo no creo en eso, nada más, pero es lo que ellos creen. Entonces han preparado al mundo, y digo ellos, es en realidad la sociedad, porque el Illuminati sabe la verdad, engañaron a la sociedad, y ahora cuando uno habla de la verdad, la sociedad lo vuelve a ver a uno como loco, como que uno es el malo, sin entender que la sociedad le ha mentido. Porque, como dice un dicho, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado, y eso es lo que está pasando ahorita. Es demasiado difícil convencer a la gente que ha sido engañada, porque el ego no permite el reconocer que por tantos años creyó algo que era falso como una verdad absoluta. Entonces, al inventar la evolución y el Big Bang, ya hay mundos en otros lados y vida en otros lados. Entonces, en cualquier momento va a haber una amenaza en este lado, y eso es para lo que están preparando al mundo. Repito, si hay vida fuera de la tierra, pero son los ángeles. Esos ángeles hoy en día se vienen y se hacen pasar por aliens, extraterrestres, pero en realidad no son extraterrestres, son les llaman intraterrestres porque hay muchas naves que cuando se ven, en realidad lo que están haciendo es metiéndose en el agua, se meten en el agua como si tuviesen bases bajo la tierra. Entonces, por eso a muchos de ellos se les llama intraterrestres, pero en realidad una mejor palabra sería extradimensionales en vez de extraterrestres. Habitan en el mismo espacio que nosotros, pero en otra dimensión. Por eso es que tienen la misma capacidad de los ángeles y los espíritus de los que se hablaban en las historias del pasado, puesto que pueden aparecer y desaparecer, pueden pasar a través de paredes, pueden hablar telepáticamente. Esas son cualidades que poseen seres de otras dimensiones, y por eso un muro no los detiene. Por eso pueden aparecer y desaparecer, porque cuando están en la misma frecuencia nuestra, cuando se meten al espectro de luz que nosotros somos capaces de ver con nuestros ojos físicos, entonces los podemos ver. Pero cuando salen de ese espectro de luz, aunque sigan siendo visibles en esa otra dimensión, para nosotros ya no lo son. Entonces los alienígenas, los extraterrestres que se presentan en el mundo y se llevan gente y les injertan cosas y están haciendo híbridos a través de esas abducciones, esos alienígenas en realidad son ángeles caídos. Entonces, espero se me entienda, sí creo que hay aliens llevándose gente, pero esos aliens son ángeles
que se rebelaron en contra del Creador. Y cuando digo que se rebelaron es según ellos, porque al final todos son parte del plan, y Yahweh sabía todo lo que iba a pasar y tenía que pasar así. ¿Por qué? Porque los impíos tenían que tener la opción de escoger al malo. Como Yahweh dio, y bueno, hizo esta creación para darnos el libre albedrío, entonces se tenía que crear la ilusión del mal, para que los humanos pudiesen tener la opción de escoger el mal a través del libre albedrío. Entonces por eso era necesario, y entre eso, en el mal están incluidos los ángeles caídos, los espíritus malignos, los demonios, que el gobierno adora para tener poder. Dice, mi pregunta sería esta: si los dos testigos son contados como parte de los 144,000, ya que el testigo como Moshe se une con Yahushua, ¿qué pasa con el testigo como Eliyahu después de morir? Se puede decir así como, bueno, primero, no son incluidos, porque los 144,000 pasan vivos. A los 144,000 se les regala el pasar vivos a la otra vida. Los dos testigos mueren. Los 144,000 se les viste de lino finísimo, porque son la iglesia en las bodas del Cordero. A los dos testigos se les dan ropas blancas, que son las ropas que se le dan a los que tienen que morir para después ser resucitados. Y porque en este caso el testigo como Moshe, al unirse a Yahushua, es como el esposo. Por eso es que después él, a través de lo que hace el último, desciende la nueva Jerusalén como una novia vestida para su esposo, así como la iglesia se viste para Mashiach, el primero, Yahushua. Y por otro lado, la escritura habla, Yahushua habla de... Normalmente cuando Yahushua habla, o la escritura habla de las bodas del Cordero, habla del esposo, el amigo del esposo, la novia y los invitados. Al el Mesías hablar del amigo del esposo, se está refiriendo a el testigo como Eliyahu. Dice, por ejemplo, Juan 3, a partir del 22, dice: después de esto vino Yahushua con sus discípulos a tierras de Yahudá, y estuvo allí con ellos e inmersaba. También Yahuhanán inmersaba en Enón, junto a Salim. Yahuhanán, Juan el Bautista. Porque había allí muchas aguas, y la gente llegaba y se inmersaba, porque aún no habían encarcelado a Yahuhanán. Entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Yahuhanán y algunos Yahudim acerca de la purificación. Aquí hay que entender algo. Vean que se menciona a Yahushua y a Yahuhanán. Yahushua dijo que Yahuhanán es Eliyahu. Esto ya lo hemos hablado muchas veces por acá, ustedes lo pueden investigar, porque esa no es la pregunta de este momento. Pero al entender que Yahuhanán es Eliyahu, como Yahushua lo declaró, entonces entendemos que Yahushua y Yahuhanán son como los dos testigos de hace 2000 años. La primera vez que Yahweh envió dos testigos, pero Yahushua vino a dar testimonio del Padre. Ahora el último viene a dar testimonio del Hijo. Entonces, Yahushua y Eliyahu, llamado esta vez Yahuhanán el inmersor, conocido como Juan el Bautista, fueron dos testigos de hace 2000 años. En este momento, en el mismo capítulo, está hablando de Yahuhanán y de Yahushua, ambos, porque está haciendo alusión a los dos testigos. Entonces quiero que tengan eso en mente. Dice, entonces se produjo una discusión entre los discípulos de Yahuhanán y algunos Yahudim acerca de la purificación. Y vinieron a Yahuhanán y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jardín, de quien tú diste testimonio. Aquí vemos que están llamando a Yahuhanán un testigo, porque dio testimonio de Yahushua, que es el soberano Mashiach. Entonces, dice, él también inmersa y todos van a él. Según otras buenas nuevas, los que estaban inmersando literalmente eran los discípulos de Yahushua. Yahushua andaba con los discípulos y eran los discípulos los que inmersaban a la gente que venía a Yahushua. Yahushua mismo personalmente no lo hacía, pero en este momento se está hablando así porque en la cultura hebrea, bueno, por un lado, porque así tenía que estar escrito en este libro de Juan, que es el más espiritual de todos, entonces hay un mensaje espiritual a través de que él no mencione que Yahushua personalmente no lo hacía, pero hay que entender en la cultura hebrea, los enviados, los mensajeros, representan completamente al que los envía. Entonces los discípulos son enviados de Yahushua, delegados de Yahushua. De hecho eso es lo que quiere decir apóstol, por eso eran los apóstoles de Yahushua, los delegados. Yahushua los enviaba como delegados para inmersar gente, y por eso en este capítulo en particular menciona que Yahushua andaba inmersando. Entonces dice, respondió Yahuhanán: no puede el hombre recibir nada a menos que le sea dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, o sea, el que tiene la iglesia es el Mesías. Pero el amigo del esposo, o sea, Yahuhanán el inmersor, el que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Vean qué importante, de la voz del esposo, porque así
como Yahushua es la palabra, la segunda venida es la voz. Así como Yahushua dijo, yo soy la puerta, se refirió a la segunda venida como el buen pastor. Y dijo en Juan 10, igualmente en este libro, que los que son de Yahweh, las ovejas de Yahweh, oyen la voz del buen pastor y le reconocen. Entonces aquí está haciendo alusión a la segunda venida. Y por eso está escrito de esta manera en Yahuanán. Muy importante. Y por eso no menciona que eran los discípulos los que estaban inmersando. Pero eso es tema para otro punto, para otro día. Entonces dice, pero el amigo del esposo, refiriéndose a Eliyahu, a Yahuanán el inmersor, el que está a su lado, como el otro testigo, y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Segunda venida, la voz. Por eso mi gozo está completo. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Entonces, el último se hace uno con el primero, como lo vemos en Ezequiel 37, lo vemos en Zacarías 14 y en otras partes de la escritura. El testigo como Eliyahu es su amigo, es como el amigo más cercano, por ponerlo de alguna manera. Es el que va a estar a su lado ayudándolo en todo. Así como el testigo como Moshe es el líder de los 144,000, el testigo como Eliyahu va a funcionar como líder de los muchos. Entonces, así como Yahweh envió a Yahushua, Yahushua envió al testigo como Moshe, el testigo como Moshe envía a Eliyahu. Dice por acá Éxodo 7:1. Yahweh dijo a Moshe, representando el testigo como Moshe, mira, yo te he constituido Elohim para el faraón. El faraón representa a Satanás. Entonces Yahweh va a convertir al testigo como Moshe en la representación de Elohim en la tierra, para que ascienda y saque a Satanás como el representante del Todopoderoso del cielo. Por eso Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, mientras Yahushua está a la derecha del Padre en el cielo y abre el primer sello, el testigo como Moshe se manifiesta en la tierra como la segunda manifestación del Padre para vencer al enemigo, primero a través de su prédica, después ascender, recibir autoridad y sacarlo literalmente del cielo. Entonces, por eso dice, mira, yo te he constituido Elohim para el faraón y tu hermano Aarón, representando al testigo como Eliyahu, será tu profeta. Entonces, así como Yahushua envía como su profeta a testigo como Moshe, quien va a representar a Elohim en la tierra, así como Yahushua representa a Elohim en el cielo, en el segundo cielo en ese caso sería, puesto que Yahweh es Elohim y está en el tercer cielo. Y repito, lo digo de esa manera para que se entienda la conexión o cómo va bajando en la jerarquía. Entonces, así de la misma manera, Yahushua tiene como profeta al testigo como Moshe, y el testigo como Moshe tiene como profeta a Eliyahu. Entonces, Yahushua está como intercesor en el cielo a la derecha del Padre, intercesor para que el hombre se pueda comunicar con el Padre. Yahushua se va a mantener en el cielo. El primero y el último son como dos caras de una misma moneda. Entonces, lo que con uno se cumple físico, con el otro se cumple espiritual y viceversa. Yahushua es el agua de vida, por eso el agua desciende en lluvia o en ríos. Siempre el agua va para abajo. Mientras que el último, la segunda venida, es el fuego. El fuego siempre asciende. El fuego consumidor es el último. Entonces, así como Yahushua vino del cielo para poder convertirse en el intercesor para que el hombre pueda ir al cielo, ahora el último sale de la tierra, por decirlo de alguna manera, para llevarse a los escogidos a donde Yahushua nos permitió entrar. Por eso repito, así como el fuego asciende, el agua desciende. Yahushua se mantiene en el cielo, a la derecha del Padre, y por eso Yahushua le dijo a los discípulos, ustedes me verán, pero el mundo no me verá más, porque Yahushua se mantiene en el cielo como el intercesor. El último se va a mantener en la tierra como la representación de Elohim, como el rey en el trono de David, desde la tierra, y por eso en Éxodo 7 dice que Yahweh lo constituyó como Elohim. Entonces, uno es celestial, el otro terrenal, y al conectar al primero y al último, al hacerlos uno, es como hacer a la tierra y al cielo uno, que se viva en la tierra como se vive en el cielo, que se cumple la oración de Yahushua, que se haga tu voluntad en la tierra como es en el cielo. De hecho, en cielos, en hebreo, es Shamaim. Cielos es Shamaim. Shamaim es básicamente la unión de Esh y Maim. Esh es fuego, Maim es aguas. Entonces, el cielo es donde existe la unidad. En la tierra es donde existe la división. Por eso hay dualidad: caliente, frío, noche, día, mujer y hombre, etcétera, etcétera. Cuando se dé la redención, va a haber unidad completa, como en el cielo, ahora en la tierra. Pero el cielo, al ser una mezcla de fuego y agua, lo cual también es literalmente, y por eso cuando cayó granizo, Yahweh hizo que el fuego se mezclara con el agua y cayera granizo encendido en fuego, si se pueden imaginar eso, porque en el cielo no hay división, entonces está mezclado el fuego y el agua. Así fue como Yahweh hizo el firmamento.
mezclando fuego y agua y haciendo que se mantengan juntos. Por eso sobre el firmamento están las aguas superiores y las estrellas se puede ver que dan luz. Entonces es una mezcla de fuego y agua. El primero es el agua, el último es el fuego. Entonces, al unir al primero y al último, es donde se va a unir el cielo y la tierra. Es donde ya va a estar conectado todo. Y es donde se va a hacer, por decirlo así, el cielo y la tierra, puesto que ya va a estar unido el agua y el fuego. Entonces, los dos testigos son líderes de los 144,000, pero no son parte porque no pasan vivos, sino que tienen que morir. De hecho, eso es una de las cosas que la mayoría de la gente que no acepta a los dos testigos va a usar como argumento en contra de ellos, puesto que los dos testigos van a predicar que los escogidos van a pasar vivos. Cuando los maten a ellos, la gente va a decir, ay, no era que iban a pasar vivos, si a los principales los mataron. Hay que entender eso, los dos testigos mueren, pero predican a los escogidos que pasan vivos. Entonces decía la pregunta, ¿son contados como parte de los 144,000? No necesariamente, aunque sean los líderes, ya que el testigo como Moshe se une con Yahushua. ¿Qué pasa con el testigo como Eliyahu? Es su profeta. Así como Yahushua es el Kohen Gadol, sumo sacerdote en el cielo, que es el lugar purísimo, el testigo como Moshe es el rey, el Melech Gadol, el gran rey. Sería como Samuel, Yahushua y David, el último. El último tiene a su profeta que es Eliyahu, que es el sacerdote. Entonces, sumo sacerdote Yahushua, testigo como Moshe rey, Eliyahu como sacerdote, como su profeta. Me preguntan si creo que el Atlantis existió. Sí considero que haya, o sea, sí es posible que haya existido. Es que bueno, hay dos posibilidades, ahora que lo estoy hablando. Una es que era una ciudad muy poderosa antes del diluvio, y cuando Yahweh reorganizó la tierra durante el diluvio y reorganizó por supuesto las aguas de los océanos y los ríos, en ese momento esa tierra que hubiese sido súper pecaminosa quedó bajo agua, puesto que hay quienes dicen saber dónde es que está ubicada, y sería bajo el agua en uno de los océanos. Eso por un lado. La otra posibilidad es que haya sido donde vivían ángeles antes de haber creado al hombre, puesto que antes de Yahweh crear al hombre hay muchas cosas en la escritura que muestran que antes de Yahweh crear al hombre creó a los ángeles, y hubo un tiempo en el que esos ángeles hicieron lo suyo. Entonces, pues, una de esas cosas, por ejemplo, una tal vez las más claras, es que en Génesis dice que cuando Yahweh hizo el cielo y la tierra, dice Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Hay muchas personas que lo dicen así, la verdad a mí no me gusta enseñarlo así, pero lo voy a decir por si algo, para que lo entiendan, porque por lo menos sí ayuda a entender. Hay muchas personas que dicen que entre el verso 1 y el verso 2 hubo un periodo de tiempo muy extenso en el que los ángeles hicieron lo que hicieron. Ahora, por otro lado, yo considero que en realidad puede tomar ya sea de esa forma como lo dijeron, o como antes de Génesis, antes del verso 1, como que básicamente el verso 1 de Génesis está refiriéndose a la creación temporal actual, la de esta tierra y de la humanidad, y por eso no da detalles de lo que hubo antes, o de lo que, como dirían otros, hubo entre el primer verso y el segundo verso. Lo que sí es interesante del verso 1 es que en el verso 1 abarca absolutamente todo lo que existe. En el principio indica que creó el tiempo. Después dice creó Elohim. En hebreo está una Aleph y una Taf, dando a entender que creó el alfabeto para poder hacer la Torá y después poder hablarla para poder hacer la creación, puesto que la creación fue hecha a través de la palabra. Pero también Aleph y Taf representa al primero y al último. Entonces básicamente en el principio creó Elohim al primero y al último, y después a través del primero y el último creó los cielos y la tierra. Los cielos representan el espacio y la tierra la materia. Entonces, según Génesis 1, Yahweh creó el tiempo, el espacio y la materia. Entendiéndolo así, podemos entonces comprender que Génesis se puede leer y entender de varias formas, como hablando, en el primer verso, del origen de absolutamente todo cuando Yahweh decidió crear, y por ende incluyendo a los ángeles. Si se habla de una manera más superficial, entonces entendería que está hablando solo a partir de la creación de esta tierra, en la cual habitaría Adán y Eva después. En Jeremías 4:23, se está hablando de lo que va a suceder después del Apocalipsis, y dice, miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había luz en ellos. Entonces, ahora repito, Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y vacía,
las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces en este momento la tierra está en la misma condición que como la ve Jeremías después del Apocalipsis. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que en Génesis, el Génesis nos está indicando que la tierra estaba desordenada y vacía, no porque Yahweh sea desordenado, porque Yahweh es un Elohim de orden, sino porque en ese periodo hubo un ángel llamado Samael que se rebeló y en su rebelión destruyó la tierra. En su caída destruyó la tierra y la dejó desordenada y vacía. Por eso ahora que Lucifer va a caer y se va a manifestar como el falso Mesías, llamado también la abominación desoladora, cuando caiga Satanás, Lucifer va a desolar toda la tierra. Entonces va a quedar desordenada y vacía nuevamente, como lo predijo Yirmiyahu, Jeremías. Entonces Jeremías dice que la tierra va a quedar desordenada y vacía y en tinieblas, igual que estaba en Génesis 1:2. ¿Por qué sucede lo de Jeremías? Porque cae Lucifer. ¿Por qué pasó lo de Génesis? Porque cayó Samael y por eso la tierra quedó desordenada y vacía. Entonces, para responder si creo en el Atlantis, si el Atlantis no fue una ciudad impía que existió antes del diluvio, entonces hubiese sido una ciudad en la que habitaban los ángeles antes de que el hombre fuera creado y antes de que Samael cayera. Cuando Samael cayó, destruyó la tierra y con ello fue destruido lo que sería el Atlantis. Y esas dos posibilidades, dependiendo de lo que lean o de lo que encuentren con respecto al Atlantis, se puede aplicar a una o se puede aplicar a lo otro, puesto que muchos dicen que eran aliens que vivían en la tierra antes de que el hombre fuera creado y los aliens tenían el Atlantis. Con respecto a esa teoría, en ese caso serían los ángeles, porque acabo de decir antes, los que hoy en día se hacen pasar por aliens, por extraterrestres, en realidad son ángeles caídos. Posiblemente la verdad absoluta no existe. Bueno, ya con solo decir posiblemente muestra que usted no la conoce, puesto que si la conociera sabría que sí existe. Ahora, explico. Obviamente, si escribe eso, me imagino que no cree en la escritura. Si cree en la escritura, pues está muy lejos de entender lo que dice la escritura, pero me imagino que no la cree, puesto que piensa eso. Hay muchas personas que hoy en día dicen que la verdad absoluta no existe. ¿Por qué? Porque quieren hacer lo malo, quieren estar en el error. Entonces la excusa más simple es que la verdad absoluta no existe, porque el necio es sabio en su propia opinión. Entonces la gente que se rehúsa a buscar la verdad, a buscar la luz, a buscar al Padre, lo que termina haciendo es rechazándolo como si no existiese, simplemente porque no tienen otro argumento. La verdad es absoluta, o sea, por definición, o una cosa es blanca o es negra. 2 más 2 es 4, no es 3 en algún país, no es 3 para alguna cultura. 2 más 2 es 4, punto. La verdad es absoluta por definición. Lo que no es absoluto es la imaginación. Entonces, el problema es que la gente se deja llevar por la imaginación de su corazón, que es perverso sobre todas las cosas, y termina pensando que no hay verdad absoluta. Entonces esa es una de las mentiras de Satanás, para que la gente diga que la moral también no es absoluta, ¿verdad? Un hombre le pueden gustar los niños y no importa, esa es su verdad, para él está bien, aunque para usted esté mal, entonces hay que respetarlo, hay que tolerarlo. Y un hombre le gusta violar mujeres, entonces para él eso está bien. Un hombre mata, para él está bien, entonces está bien. Mentira. La verdad absoluta es una y fue personificada, fue encarnada hace 2000 años como Yahushua el Mesías. Por eso Yahushua en Juan 14:6 dice, Yahushua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuál es el camino de hacer las cosas? De la forma verdadera, o sea, la correcta. Yahushua es la verdad absoluta y por eso Él es el único camino al Padre. Y por eso Él es la vida, porque todo aquel que no le acepta está muerto, aunque ande respirando en este mundo que es temporal y es una ilusión. Entonces es una ilusión que está vivo, si no tiene la verdad. Si piensa que la verdad no es absoluta, quiere decir que está en el error, entonces no está vivo, está ciego, está sordo y no puede entender. También dice que hay que tener en cuenta que su camino está bien para usted, pero tal vez no para mí. Eso significa que lo que yo hago y creo también está bien, aunque sea diferente a lo que usted opina. Ok, acaba de confirmar lo que yo dije. Ok, después sigue y dice, pero para mantener el balance hay que tener algo claro, lo cual es no hacerle daño a nadie. Okay. Esa es la ley supuestamente, ¿verdad?, del satanismo. Y haga lo que le dé la gana mientras no le haga daño a nadie, supuestamente. Y después me dice, recuerda, Dios eres tú. Ok, la primera mentira que le dijo Satanás a Eva y que ella se
se la creyó al comer del fruto, que sería como Elohim, aparte de él. Entonces eso muestra de dónde viene esa enseñanza de que la verdad no es absoluta, viene de Satanás mismo, ahí está clarísimo. Y el mismo caballero lo acaba de decir, que lo que él haga está bien si él lo ve bien, siempre y cuando según su punto de vista no daña a otro. Y repito, su punto de vista, porque como dije ahora, a un hombre, bueno, también se dan las mujeres, pero es muy raro, la mayoría de pedófilos son hombres y la mayoría de pedófilos son homosexuales. Si un hombre, y de hecho aquí vieras qué colerón, voy a mencionarlo ya que me metí en ese tema tan asqueroso, hay una imagen que se empezó a hacer viral, bueno, por lo menos entre los que estudian de esto, de un libro que ya sacaron en Estados Unidos para enseñarle a los niños, básicamente a que está bien tener relaciones con adultos. Aquí está diciendo que no tergiversé el comentario y pregunta que si la invitación que le estoy haciendo a defender su punto, que si es verdadera. Vean cómo él mismo dice, es verdad eso, pero si no hay verdad absoluta, ¿cómo usted puede esperar que algo sea verdaderamente verdad si no es absoluto? O sea, ¿cómo usted puede confiar aunque yo le diga que es verdad si no hay verdad absoluta? Mi punto es, o es sí o es no, que si Pim dijo que podía venir a defender su punto, o sea, que sí podía venir, y usted pregunta, pero es verdad, si no es verdad es no, entonces la verdad es absoluta, porque es o sí o es no, así de simple. Entonces, como decía, ahora, este hombre dice que mientras no se haga daño a nadie, no es malo hacer lo que le dé la gana a la persona. La gente que comete actos de pedofilia piensa que no le está haciendo daño a nadie, piensa que le están haciendo un favor al niño, que lo están ayudando a desenvolverse en el mundo del sexo y en este mundo y a arreglar sus confusiones y todo lo demás. Entonces usted me va a decir que usted estaría dispuesto a darle a su hijo, si es que tiene uno, y no creo, a un pervertido sexual para que él le enseñe de sexo. Si para él no es malo, entonces para usted tampoco debería ser malo, según su teoría de que no hay verdad absoluta. Dice Christopher Bejarano, dice, ¿qué opinas de Buda? Yo sé que él no se supone se ha visto como un dios, pero así es. ¿Qué opinas de esto también? Lo mismo que de todo falso mesías, Buda se incluye como un falso mesías o como un falso Elohim, un falso dios que adoran miles de personas. Y el problema es que, de hecho, el budismo fue fundado basándose en el hinduismo. Y el hinduismo, al menos muchas de las creencias del hinduismo, vienen del judaísmo. Entonces, la Torá nos enseña que debemos amar al prójimo como uno mismo. Eso es lo que normalmente llaman la ley de oro. Y obviamente esa es la ley de oro porque así se cumple la Torá entera. Pero el problema es que cuando alguna religión da la regla de oro como parte de su enseñanza, lo cual obviamente es positivo, eso no estoy diciendo que no, todo el mundo que trata a su prójimo como usted mismo está haciendo bien, pero después lo mezclan con un montón de falsedad, como por ejemplo la idolatría, ¿verdad? Yo no conozco un budista que no tenga un Buda en algún lado en su casa. Entonces, mucha gente se agarra del budismo porque no quieren seguir el cristianismo. Entonces dicen, es que aquí dicen que hay que amar al prójimo como uno mismo, entonces esto me gusta, porque no me gusta que me hablen de pecado, no me gusta que me digan que hay un infierno, no me gusta que me digan esto y lo otro. En el budismo, de hecho, todo es al revés, porque se supone que la persona reencarna, puede reencarnar en una cucaracha, puede reencarnar en una hormiga, dependiendo de lo que haya hecho, puede volver a reencarnar como humano, y si usted logra avanzar en su camino espiritual, llega un momento donde deja de reencarnar, sino que llega el nirvana. En ese momento deja de existir, básicamente. Entonces la meta en el budismo es dejar de reencarnar y por ende llegar al nirvana, y el nirvana es dejar de existir, hacerse uno con el todo y por ende perdiendo la individualidad, perdiendo la existencia misma de la persona, lo que sería el alma, según la enseñanza del budismo. Entonces es completamente ilógico en el sentido de lo que buscan, y va en contra de la escritura, por supuesto, y por eso repito, hay mucha gente que se agarra del budismo porque está en contra de la escritura, y ni siquiera está en contra de la escritura, está en contra de la iglesia cristiana en muchos casos, porque nunca han leído la escritura, simplemente juzgan la escritura por lo que le han dicho desde los altares, desde el púlpito. Y también el budismo es, hablando de ese tema otra vez, normalmente es una religión, una creencia que siguen muchos homosexuales, y repito, creo que es debido, en algunos casos, no en todos por supuesto, debido a que como en el cristianismo, en la escritura se habla en contra de la homosexualidad, obviamente no buscan
eso. Hay algunos que lo hacen y obviamente lo hacen en pecado, pensando que no importa, o yendo a una iglesia cristiana donde aceptan la homosexualidad, por ende alejándose de la escritura, por supuesto. Pero hay muchos que al alejarse del cristianismo, pero querer ser espirituales, buscan algo como el budismo. Entonces en muchos casos hay muchos homosexuales que tienen un Buda en sus hogares, y en muchos casos, la mayoría tal vez lo hacen por moda, ¿verdad? Porque también los homosexuales tienen eso de decorar y de todo eso, entonces ponen budas como decoración por todo lado. Entonces sí tiene algo positivo, que es la regla de oro, pero después tiene otras cosas negativas, como la doctrina misma, como el adorar ídolos, porque todos los budistas adoran ídolos sin duda. Que pregunta sobre el gatito que mueve la mano en todos los super chinos. Sí, ese es otro ídolo. Ese es un ídolo que usan para atraer dinero. Entonces la mano se supone que está atrayendo la fortuna. Y muchos otros animales que usan, o ídolos que usan también entre los asiáticos. Por eso es muy importante, cuando coman chino, orar por la comida para que la purifique, como dice Romanos 14, porque la comida que hacen en los restaurantes chinos la ofrecen a los ídolos, y la escritura nos manda a orar por ella. Además de orar, también saber que esa comida Por supuesto, sí, que sabe deliciosa tiene un montón de glutamato, lo que llaman sal china, por eso sabe deliciosa, porque es un potenciador de sabor por excelencia, y que al final da cáncer. Eso también, la verdad hay que decirla. Esa es una verdad también, que el glutamato da cáncer. Esa es una verdad. Esta pregunta yo ya la respondí, estoy hablando a Mau. Voy a leer todo lo que escribió Mau y después respondo. Esta es una de las preguntas que me gusta tener demasiado cuidado cuando la respondo. Dice, ¿qué hay de cierto en que la Tierra es plana y que la NASA muestra imágenes alteradas como la que hacen de los planetas? Yo soy ateo, no creo en ninguna religión. Para mí eso es un invento de un sistema para manipular el mundo, mantener una falsa esperanza de salvación, me imagino, ¿verdad? Y después dice Mao, como creer en un libro como una piedra divina escrito hace miles de años, el cual es una compilación de libros sumerios y fue quitado muchos el compañero no se está tomando el tiempo para escribir, entonces hay cosas que cuestan leerlas. Que con respecto al testamento de Judas, el testamento de Judas, que ahora de hecho se me olvidó mencionarlo entre los libros que mencioné con respecto a los pseudopigráficos, los gnósticos y los apócrifos, el libro de Judas es uno de los libros que metieron para tratar de enredar a todo el mundo. Yo lo he leído y no se puede sacar una conclusión de lo que el libro dice, porque hay demasiadas partes perdidas. Entonces es ilógico leer un libro donde la mitad del libro se perdió, y no es que se perdió la segunda mitad o la primera mitad, es que uno está leyendo un verso y le faltan 5 palabras, lee otro verso y le hacen falta 3, lee otro verso y falta todo el verso. Entonces es imposible sacar una conclusión de un libro que ni siquiera está completo. Es como leerse un libro y no leerse el final. No vas a saber en qué termina todo, o para qué dijo todo lo que dijo al inicio. O si lee algo, solo lee el final, no va a poder entender por qué el final fue como fue si no tiene el principio. Igual que cuando los cristianos, y yo reclamo mucho esto, agarran un verso de la escritura y lo sacan de contexto, lo tuercen para dar una doctrina, lo mismo sucede con las personas que usan el libro, el Evangelio de Judas, para hablar de algo, porque está incompleto. Cualquier cosa que se diga basado en el libro de Judas es sacado de contexto, cualquier cosa. Como les digo, yo lo he leído y, bendito sea el Padre, me di cuenta que lo que sea que se diga de ese libro es sacado de contexto. Entonces, por un lado, yo no considero que debería estar en la escritura, por lo que logré leer de él, no me parece que sea inspirado. Y por otro lado, si fuese inspirado, Yahweh se hubiese encargado de que estuviese completo, y no lo está. Entonces, como no está completo, es ilógico que sea parte de la escritura. Entonces, decía el compañero Mau, ¿cómo creer en un libro como una palabra divina? Es que ahora lo había leído mal. ¿Cómo creer en un libro como una palabra divina escrito hace miles de años, el cual es una compilación de libros? Eso es mentira, no son libros sumerios. Los libros sumerios son otros, y son a los que se dicen que son los primeros que existieron. Eso no quiere decir que por ser primeros sean correctos, por un lado. Por otro lado, quizá el compañero está diciendo que son sumerios porque el Aleph Bet original es pictográfico. También existe el paleohebreo, y ese era el mismo alfabeto que se usaba para el idioma sumerio. Entonces, igual que hoy en día se usa el mismo alfabeto para hablar inglés y español y otros idiomas, en el original alfabeto se llegó a utilizar para hablar sumerio y otros idiomas.
los sumerios vinieron con Nimrod, con los Nefilim y ese tiempo por ahí del diluvio. Moshe fue el que escribió la Torá, lo hizo en el 2448, años después del diluvio. Entonces, sí es cierto que los escritos sumerios son más antiguos, pero no por ser más antiguos quiere decir que sean correctos, por un lado. Por otro lado, no porque algo sea antiguo, como en el caso de la Torá, quiere decir que sea incorrecto también. Hay que leerlo y verificar lo que dice. Y el libro mismo se defiende. Yo no tengo que defender la escritura. La misma escritura se defiende a sí misma. Las profecías que se dan en la escritura se cumplen al 100% y así ha sido por siglos, por milenios. Todo lo que está sucediendo aquí en este tiempo fue profetizado. Todos los imperios que hubo desde Babilonia, después los medo-persas, los griegos, los romanos, todo eso fue profetizado cientos de años antes de que sucediera, de que empezara. Cuando Daniel estaba en Babilonia, a él se le reveló que vendrían los medo-persas, los griegos y los romanos. Y así sucedió, usted lo puede ver en la historia. Las profecías del Mesías, el hecho de que los animales que menciona en Levítico, como impuros o puros, menciona que solo hay un animal en todo el mundo que tiene pezuña partida y que no rumía con la comida. Moshe no podía saber eso, habiendo vivido solo en Egipto y después en Madián. ¿Cómo iba a saber él todos los animales que existían en el mundo? Fue Yahweh el que le reveló a Moshe que solo el cerdo tiene esa particularidad, solo el cerdo tiene la pezuña partida y no rumía con la comida. Entonces hay muchos detalles, desde las profecías hasta cómo habla de la tierra. Nosotros básicamente queremos salvarnos y que usted también se salve, hermano. El yo creo, yo opino, yo veo, yo, todo ese alimento hacia el ego lo pone en peligro. Eso es todo. Nosotros nos dejamos guiar por el Padre y le hacemos caso y le obedecemos al Padre. Y nosotros quisiéramos que más personas busquen de Él para que se salven. ¿O usted no se está dando cuenta de lo que está pasando alrededor? Usted va a seguir en su yo. Se queda en su yo, va a tener problemas. Eso es todo. Nadie le está a usted diciendo cómo tiene que hacer o pensar o nada de eso. Pero es peligroso estar en el yo. Con respecto a eso que dijo, porque eso es lo que dice todo el mundo, ¿verdad? La opinión, que hay que respetar. Sí. La opinión. Yo puedo respetarlo a usted, la opinión no necesariamente, porque como siempre he dicho, si yo no sé absolutamente nada, cirugía al cerebro, cirugía a corazón abierto, ¿quién me mete a mí en un hospital dando mi opinión a un doctor de cómo debería hacer las cosas? Es obvio, ahí todo el mundo entiende. Es estúpido que yo diese mi opinión si no sé nada del tema, si no es mi rama, si no soy doctor, si nunca he abierto un cuerpo para arreglar algo de los órganos. Entonces, las opiniones, como dicen, ¿verdad? Son, hay un dicho por ahí que dice que son, no lo dice así, pero lo voy a decir un poco menos feo, son como los traseros porque todo el mundo tiene uno. Lamentablemente, el corazón engaña a todo el mundo para que piense que su opinión es la única que vale, y en mi caso yo no estoy aquí dando mi opinión, yo estoy dando lo que dice la escritura, para que las personas que creen en la escritura sepan lo que la escritura dice, para que las personas que quieren informarse de la escritura puedan informarse más y puedan aprender más y tener más conocimiento y recibir más sabiduría. Pero si una persona no cree en la escritura, yo no puedo esperar que me escuche, y no me molesta si no me escucha. Puede cambiar la radio, puede apagar y la pone después cuando me voy. A mí no me molesta en lo absoluto que no acepten lo que yo enseño, pero me parece ilógico que después por otro lado digan que nosotros estamos tratando de forzar nuestra creencia en la gente. O sea, pero entonces sí está bien que la gente venga a hablar aquí de cualquier tontera en el mundo, pero cuidado, viene a hablar de la salvación, cuidado, viene a hablar de la vida eterna, cuidado, viene a hablar de la verdad. Porque cuando uno viene a hablar la verdad, de repente la opinión de todos es que no hay verdad absoluta. Si alguien cree que no hay verdad absoluta, no cree en el Mesías Yahushua y punto. Y si alguien no cree en el Mesías Yahushua, no es familia mía, punto. Así de simple. Y con respecto a eso de la opinión, para cerrar, dice en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Yahweh y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión, sino teme a Yahweh y apártate del mal. La gente que tiene una propia opinión aparte de lo que dice la escritura, la tiene para poder excusarse al hacer el mal. Por eso dice, déjese de propias opiniones, de opiniones propias,
busque a Yahweh, apártese del mal. El apartarse del mal es inteligencia, dice la escritura. Entonces, el que se mantiene en su propia opinión para ir a hacer el mal está muy lejos de ser inteligente. Dice Proverbios 16:2: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahweh es quien pesa los espíritus. Entonces, aunque usted piense lo peor de mí, no estoy diciendo que así sea, puede ser que le caiga bien, puesto que ve el programa, y me alegra, pero estoy hablando de en general todas las personas que dicen lo de la opinión o lo de que no hay verdad absoluta. Puede pensar lo peor de mí, no hay problema. Yo voy a seguir enseñando lo que enseño, sin problema. Y cuando estemos en el juicio final, ahí se decidirá si había verdad absoluta o no, si hay infierno o no. Veremos quién va para dónde. Así de simple. O sea, yo no me voy a poner a pelear aquí por lo que yo creo, simplemente lo voy a enseñar y después se responderá solito. Entonces, no dice todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahweh es quien pesa los espíritus. Oigan, Proverbios 18:2, vean qué bueno con lo que acabo de decir. No se complace el necio en la inteligencia, sino en manifestar su propia opinión. Proverbios 18:2. No se complace el necio en la inteligencia, sino en manifestar su propia opinión. Entonces, aquellos que manifiestan su propia opinión, obviamente van a manifestar que están en contra de la escritura, puesto que si están de acuerdo con la escritura, están reconociendo no ser inteligentes. Dice Proverbios 21:2, repite algo similar: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahweh pesa los corazones. Proverbios 26:16, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Oiga, en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Entonces, alguien nunca se lee la escritura porque le da pereza, pero se considera más sabio que 7 que vengan a hablar basados en la escritura. Es bastante chistoso que no creen en la escritura, y la escritura fue escrita hace tanto tiempo, pero ya la escritura como que está anunciando este tipo de comportamientos por supuesto, de tiempo. por todo lado. Por todo lado. Y también le está escrito en el mismo Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Nada. Entonces por eso está escrito todo. De hecho, cuando yo empecé a leer un poquito más de lleno, lo que me preguntaba y decía, ¿por qué no lo hice antes? Siempre decía, ¿por qué no leía tanto la escritura antes? O sea, cuando era más joven, me hubiese ahorrado mucho dolor. Por todos nosotros, dolor. Por supuesto. Voy a leer unos cuantos más. Dice Proverbios 28:11, el hombre rico es sabio en su propia opinión, ¿verdad? El que es rico piensa que ya por tener riquezas es súper sabio, mas el pobre e inteligente lo escudriña. Entonces uno, aunque tenga una opinión, uno debe escudriñar la escritura para ver si es cierto, para ver si tiene razón uno en la opinión que tiene. Pero el rico, la riqueza lo engaña y por ende no busca en la sabiduría que el Padre dejó escrita. Dice Proverbios 30:12, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Está hablando principalmente de esta generación, de hoy en día. Romanos 12:16 dice, unánimes entre vosotros, unánimes, o sea, en la misma verdad absoluta que es el Mesías Yahushua. Unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociaos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Para cerrar, Mau, con la pregunta que me hizo, para ya responderle directamente, según la escritura, y esto va a volver locos a muchos, pero pónganme en atención, según la escritura la tierra es plana. Y un día hice 2 programas enteros, o sea 6 horas de información probando que así es, probando con experimentos científicos, verdaderamente científicos que se han hecho, probándolo con lógica, con razonamiento, con evidencia, y el otro programa de 3 horas con la escritura. Y esto para toda persona que ahorita esté diciendo se nos hizo loco, se nos volvió loco o hasta aquí le creí, antes de desechar lo que estoy diciendo, investigue. Y como lo leí ahora, el necio es sabio en su propia opinión, el rico considera que su opinión es la verdad absoluta, mientras que el humilde escudriña. Entonces, si me están escuchando y por un momento pensaron que me volví loco por lo que acabo de decir, si son humildes van a escudriñar la escritura. Si usted escudriña la escritura se dará cuenta de cómo la escritura dice que es la tierra. Y ahí mucha gente va a decir, ve, que no se podía creer en la escritura si la escritura dice que la tierra es plana. La gente le cree a la NASA y la NASA nunca ha enseñado una verdadera foto de la tierra. Todas han sido hechas a computadora y en el video lo mostraré. Todo lo que enseña la NASA es falso. Todo lo que enseña la NASA es falso, es hecho en Hollywood.
como dicen los Red Hot Chili Peppers, de hecho en una canción, y R.E.M. también, Men on the Moon, habla de que el hombre no fue a la luna, etcétera, etcétera. Hay canciones de canciones que hablan del lugar en el que vivimos y de cómo se lo esconden a la gente. Repito, la escritura dice que la tierra es plana, es un círculo sobre el cual está Yahweh sentado. Todo lo que la NASA enseña es una mentira. Y bueno, como les digo, ya no hay tiempo. Entonces espero, si son humildes, se tomen el tiempo de estudiar. A mí, hace como ya 3 años más o menos, fue que el Padre me reveló esta verdad. Obviamente yo fui educado, en la escuela y colegio me enseñaron, como a todos, que vivimos en una esfera. Eso fue lo que yo creía, porque eso era lo que me habían enseñado desde que entré a primer grado. Hace como 3 años pasé ahí por un bache en mi vida y estando, no sé cómo explicarlo, pero me tomé como no sé cuánto tiempo, como 2 meses libres, me seguía congregando, pero era lo único que hacía básicamente. Entonces agarraba el otro tiempo para buscar cosas que aprender nuevas y siempre, me empezó a aparecer por todo lado la tierra plana, la tierra plana, la tierra plana. Al inicio yo lo veía y decía, están locos, ¿qué les pasa a esta gente con esto? Ya salieron con otro invento, la tierra plana, están locos. Después de ver eso, como por 2 semanas seguidas, que me salía por todo lado, decidí investigarlo. Que repito, si somos humildes, deberíamos tomarnos el tiempo de investigar las cosas antes de sacar una conclusión, antes de dar nuestra opinión, deberíamos investigarlo. Entonces, admito, al principio yo decía que estaban locos, que cómo se les ocurría, pero cuando empecé a tomarme el tiempo para investigarlo, no hay duda, después de unos días de investigarlo, y repito días, aunque suene muy poco, porque me tomé días enteros para estudiarlo. Y en realidad, si uno usa el razonamiento, no necesita muchos días, pero la programación que ha hecho el sistema a través de la escuela, los libros de texto y todo lo demás, es tal que cuando llega esta verdad, simplemente choca con lo que uno ya tiene predeterminado. Pero una vez que uno estudia, es humilde y reconoce la verdad, y por supuesto lee la escritura y se da cuenta que los mismos pastores cristianos han torcido la escritura para arriba y para abajo con tal de seguir enseñando lo que enseña la NASA, a pesar de que es imposible decir que la escritura enseña lo que enseña la NASA. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, si uno es humilde, debería aceptarlo, porque la verdad es absoluta. Entonces, o se vive en una esfera donde hay gente boca abajo en China, o se vive en un plano, que es como dice la escritura. O se cree al hombre, se cree a la NASA, o se cree a la escritura, al todopoderoso Yahweh. Si alguien dice creer en la escritura, entonces no debería creerle a la NASA, porque de por sí la escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y de hecho, este tema de la tierra plana, puesto que Mau dijo que es ateo, este tema de la tierra plana es un tema que ha traído a muchos ateos al todopoderoso, porque hay ateos que han investigado lo de la tierra plana, y al ateo darse cuenta que le han mentido por tantos años a la sociedad entera, y que la escritura dice que la tierra es plana y que Yahweh la creó, entonces muchos ateos han llegado a creer en el Todopoderoso a través del conocimiento de la tierra plana. Entonces, no sé si Mao me hizo la pregunta como para ponerme en el spot, como dicen, para que saliera con algo que a la mayoría de la gente iba a rechazar, o si lo hizo porque ha estudiado algo del tema. Lo invito, Mau, a leer, a investigar, para que se dé cuenta de la verdad, y quizá, bendito sea el Padre, a través de el entender que la tierra es plana, pueda llegar a entender que hay un creador, Yahweh, que lo ama y que lo está buscando para que se arrepienta de sus faltas y le busque con todo su corazón, toda su alma y todas sus fuerzas. Entonces voy a dejar ese tema hasta ahí, espero lo investiguen.